Buenas, mi gente, estamos aquí para hablar del liberalismo, estamos para hablar de Ronald Dworkin y su texto El liberalismo, que se puede encontrar en una serie de compilaciones llamadas Moral Pública, Moral Privada o en los cuadernos Ágora, también dependiendo de la editorial. Y lo que quiere hacer Dworkin en este texto es precisamente encontrar las bases constitutivas de la moral liberal, si es que puede existir una. Y el problema que está abordando es que el liberalismo parece ser una cuestión ya bastante dispersa. Él escribe eh, por los tiempos del 80, del 70, por ahí, después de lo que fue la guerra de Vietnam, por ahí cuando Estados Unidos tiene una política exterior ya muy poco coherente con lo que nosotros identificaríamos como una moral liberal, una moral cosmopolita, basada en principios de derecho, etcétera. Y lo que Dworkin va a decir, él escribe bastante influenciado del contexto norteamericano, sobre todo en la división del Partido Demócrata y el Partido Conservador, es que las posiciones que están distinguiendo a liberales de conservadores ya están un poco difuminadas, ¿no? Sobre todo en lo que es política exterior, los demócratas parecen apoyar las mismas líneas de acción que los conservadores, y esto también puede verse en otra clase de materias como la extensión del estado de bienestar, o lo que es el debate en torno a las armas, el debate en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias, etcétera. Así que en esta línea, Dworkin se va a preguntar, ¿existe una moral constitutiva del liberalismo? Y esta moral constitutiva, ¿cuál es? ¿Vale la pena defender la coherencia ideológica del liberalismo? ¿O acaso el liberalismo solamente se limita a esconder posiciones explotadoras detrás de sus principios universales? Y para encontrar esta moral constitutiva del liberalismo, Dworkin va a proponerse ciertas reglas para encontrar. La primera es la distinción entre posiciones constitutivas y posiciones derivadas. Tenemos ciertos principios que son rectores de una moral que ordenan todas las posiciones que le siguen, y tenemos ciertas posiciones políticas más contingentes en torno a una materia en cuestión que derivan de ese principio fundamental. Y eso explica también por qué ciertas posiciones no parecen ser liberales, o por qué dentro del liberalismo hay tanto debate sobre qué hacer y qué no hacer. Estas posiciones constitutivas son las que determinan la moral liberal, y las posiciones derivadas quedan sujetas a otras contingencias, como el cálculo político, la estrategia que hay que seguir, diferencias estratégicas, diferencias sobre cómo lograr los contenidos que quedan sujetas a las limitaciones económicas, sociales, históricas del periodo. Bueno, pero ¿cómo dar reconociendo todas estas diferencias con la moral constitutiva del liberalismo? Bueno, para Dworkin, el dar con esta moral constitutiva requiere primero un requisito de autenticidad, es decir, que estas posiciones constitutivas de los programas liberales sean efectivamente algo que le haga sentido a la gente de nuestra cultura, un requisito de completitud, que es que la moral constitutiva esté lo suficientemente vinculada al último acuerdo político liberal, como podría ser el New Deal cuando está escribiendo, de modo que pueda considerarse constitutiva de ese esquema total. Un requisito de distinción, es decir, que los principios constitutivos estén establecidos de tal modo que pueda distinguirse una moral política liberal de otras morales políticas rivales, y considerando que se cumplen estos requisitos de autenticidad, de distinción y de completitud, tiene que preferirse siempre una formulación de los principios que los cumpla a una que no, pues una formulación que cumple con estos principios nos brinda una base moral constitutiva sólida y clara. Dicho esto, la moral constitutiva para Dworkin del liberalismo es cierta concepción de la igualdad, y que esta concepción de la igualdad la distingue de otras doctrinas. Nótese que lo que está diciendo Dworkin aquí es que no es que el liberalismo valore más la igualdad que la libertad, sino que derechamente niega que puedan establecerse esa clase de valoraciones de juicios relativos. No podemos decir que se valora más un principio que el otro. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no hay una métrica.
para medir la libertad y no hay una métrica para medir la igualdad de modo que exige de la manera que exige esa distinción. Pongámonos un poco más como en contexto aquí, una manera ya clásica de encuadrar la teoría política es la pugna que existe entre igualdad y libertad y que supuestamente si favorecemos la libertad debemos ser un poco más reacios a la igualdad y por el contrario, si nos interesa la igualdad, tendemos a restringir la libertad. Bueno, basado en eso, hay quienes dicen que el liberalismo privilegia la igualdad sobre la libertad. Para Dworkin esto no es claro porque no hay una métrica, no hay una manera de medir cuánta libertad se pierde en una acción o en otra. Pongamos un ejemplo de esto. Si nosotros tenemos las leyes del tránsito, eso es un impedimento a nuestra libertad de hacer lo que queramos, pero no nos vuelve esclavos y por otro lado no nos ayuda a determinar cuánta libertad se está perdiendo existiendo esa medida. Si podemos elegir entre imponer una tasa de impuesto más alta o imponer una tasa de impuestos solo a algunos productos, ¿dónde se pierde más libertad? Para Dworkin no existe un principio lo suficientemente claro como para hacer esos exámenes rigurosamente. Además, no es que el liberalismo otorgue mayor valor relativo a la igualdad sobre la libertad, sino que su manera de entender la igualdad es específica, lo distingue de otros. Solamente esa base, es decir, una cierta forma de entender la igualdad, cumple con los requisitos que hemos visto que establece antes. Así que tanto el liberalismo como el conservadurismo, con quien Dworkin está estableciendo la diferenciación, acuerdan en que se debe tratar a los demás como iguales, pero son muy distintos en lo que implica tratar a los demás como iguales. Dworkin va a reconocer una primera teoría de la igualdad, que es una neutralidad frente a ciertas concepciones particulares de lo que es la vida buena o de lo que es llevar una vida llena de sentido. Esto quiere decir que quienes administren el Estado, quienes administren el poder político deben, en la medida de lo posible, en el ejercicio de esas facultades, ser neutrales respecto a las diferentes concepciones de la vida buena, de lo que es llevar una vida llena de sentido que puede tener la gente. Y debe notarse que esta neutralidad es tanto respecto a lo que uno mismo piensa que es la buena vida, uno se compromete a no imponer su propio ideal de vida bueno a las demás, como a lo que los demás piensen que es la buena vida. Es decir, la neutralidad es respecto a, también a la fuerza de la mayoría. Y por el otro lado, hay una segunda teoría de la igualdad que es tratar a los demás conforme a cierta idea de lo que es una vida buena. Bajo esta concepción, tratar a los demás como iguales requiere cierta imagen, cierta teoría de cómo le gustaría a una persona buena ser tratada. Para el liberalismo, la concepción de la igualdad que se usa o que se tiene, es la neutralidad frente a las concepciones de la vida buena. En cambio, para otras morales, como el conservadurismo, es necesario cierta idea de lo que es la vida buena. Es decir, hay una teoría de la buena vida o la vida llena de sentido, y de acuerdo a esa teoría se trata a los demás como iguales. Esa es como la diferencia fundamental que está encontrando Dworkin. Y esta diferencia de los principios constitutivos de ambas morales, la liberal y la conservadora, lleva a diferencias políticas importantes, pese a que ambas sirvan para apoyar las mismas instituciones como podrían ser el mercado económico y la democracia. Profundicemos un poco en esto. Para Dworkin, cierta concepción de la igualdad entendida como neutralidad sirve como base del apoyo del liberalismo hacia el libre mercado y también sirve como base del apoyo del liberalismo a la democracia. ¿Y por qué? Bueno, desde la concepción de Dworkin, ser neutral frente a las diferentes preferencias de las demás personas nos lleva a apoyar un libre mercado porque desde el libre mercado los individuos como seres libres e iguales intercambian bienes entre sí y el proceso del intercambio van surgiendo, bueno, los precios y quién distribuye, o sea, perdón, los precios y cuánto se produce y para dónde se produce y de qué manera eso se reparte.
no desde una planificación central, sino de abajo hacia arriba. Es un orden espontáneo, como diría Hayek, aunque Dworkin no emplea estas palabras, de tal manera que todo funciona o todo debería funcionar si fuera un mercado perfectamente justo. Y aquí es donde entra el liberalismo igualitario de Dworkin, pues Dworkin tiene claro que el mercado no es perfectamente justo y que en él se producen grandes desigualdades. Ahora, no es que Dworkin esté contra las desigualdades porque sí, sino que hay una cosa, un principio fundamental en su teoría política, y es que para Dworkin las desigualdades tienen que ser en cierta manera consecuencias que deriven de las cosas que elegimos conscientemente y libres de coacción. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que hacernos cargo de las decisiones que tomamos. Si yo, por ejemplo, elijo un trabajo riesgoso como podría ser dedicarme al estudio de la teoría política, que no renta muy bien en los mercados, bueno, lo tomo como decisión consciente y me hago cargo de las consecuencias de esa decisión sabiendo a lo que me estoy exponiendo. En cambio, si yo nazco con alguna condición natural, como podría ser una falta de habilidad para encajar en cualquier estructura de trabajo y por eso soy perjudicado económicamente, esa no sería una diferencia justa porque no deriva de las acciones que yo he tomado, de las decisiones que he tomado conscientemente, sino que viene de origen, de antes que yo naciera, por una lotería natural que es moralmente arbitraria. Entonces, eso no puede determinar todas mis expectativas de vida. Así, Dworkin va a decir que del funcionamiento del libre mercado van a surgir ciertas imperfecciones, ciertas incompatibilidades con el principio de hacernos cargo de nuestras propias decisiones, como podría ser el caso de los perjudicados por las posiciones sociales, por nacer en una familia menos afortunada, por nacer con alguna situación de discapacidad o alguna dotación de facultades mentales que no es bien valorada en esta sociedad y se deben tomar medidas para compensar a esas personas. Entonces, de esta manera, Dworkin va a dar con un esquema de retribución, de distribución, que puede ser muy fuerte. Y así el mercado por el que él aboga es un mercado que puede llegar a estar fuertemente regulado en base a esta concepción de neutralidad de la vida buena, porque es necesario equiparar las bases de las personas para que puedan perseguir sus proyectos de vida de forma adecuada. De hecho, esta manera de defender el libre mercado es distinta a la que Dworkin va a decir que los conservadores, y recordemos, los conservadores norteamericanos tienen. Para Dworkin, los conservadores, basados en esta moral de tratar a los demás como iguales en base a una concepción de la vida buena particular, es decir, como una persona buena le gustaría ser tratada, el mercado se defiende porque es la mejor manera en la que una persona sea retribuida por aportar algo a la sociedad. Quien vende en el mercado es quien aporta algo que a la sociedad le parece atractivo, que a la sociedad le parece útil. Un video de teoría política quizás no es tan bien visto, quizás no lo ve todo el mundo y quizás para mí, en mi concepción de la vida buena, eso está mal, pero el mercado premia a quienes hacen un contenido atractivo en redes sociales. Entonces, premia a quienes ven videojuegos, quienes suben gameplays, quienes hacen, tienen una manera llamativa de poner ciertas cosas en la pantalla. El mercado premia eso. Eso es una contribución que se está haciendo a la sociedad. Y el mercado sería, para los conservadores, la mejor manera de dar con quienes están recibiendo ese apoyo. Y por eso hay un apoyo también a la libre empresa, ¿no? Y al rol de los empresarios que introducen innovaciones, que tienen esas virtudes de innovación, de tomar riesgos, de genio para los negocios. Esa sería como la moral conservadora de su apoyo al libre mercado. Y claro, también está como base de las diferencias distributivas, las diferencias que tienen liberales y conservadores sobre qué tan fuerte tiene que ser un esquema de distribución. Y también tenemos que ambos apoyan la democracia, pero de nuevo por diferentes razones. A ver, tomando el liberalismo, Durkheim va a decir que la democracia es la mejor manera de tratar a las personas libres como iguales porque efectivamente es el sistema de gobierno que permite que todas como las diferentes concepciones de lo político, lo social, se expresen en una arena de equidad y se termina decidiendo lo que se va a hacer
por la mayoría, que en realidad si nosotros pensamos que todos valemos lo mismo y agregamos nuestras preferencias, deberíamos llevar al principio de mayoría de forma natural. Ahora, lo de Dworkin no es un mayoritarismo burdo, porque la mayoría igual puede imponer ciertas concepciones sobre cómo vivir la vida. Imaginemos la mayoría vota sobre derechos de los homosexuales. Aquí lo que podemos llegar a tener es que se limite tanto lo que pueden o no pueden hacer las personas homosexuales que finalmente no van a estar en una condición de equidad para perseguir la buena vida, y el Estado obrando de esa manera no va a ser neutral respecto a una concepción de la buena vida, sino que va a tomar una postura partidista. Y eso no puede pasar en la moral liberal de Dworkin. Entonces es necesario dar con ciertas barreras a lo que la mayoría puede decidir, a lo que el poder político puede hacer en nuestras vidas privadas. Y para Dworkin esto van a ser los derechos individuales. Los derechos individuales son, como diría mi profesor Tomás Chuaki, la carta de triunfo. Establecen la barrera entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer hacia nosotros. Y después están los derechos procesales, que es el mismo principio, pero aplicado a los juicios, a los tribunales, al poder judicial, en otras palabras más globales. Y fíjense que el conservadurismo también va a apoyar, o por lo menos Dworkin dice que va a apoyar una forma de entender la democracia, puesto que la democracia sería aquella forma en que una comunidad política puede debatir y decidir sobre qué principio de la vida buena va a regir la vida de esa comunidad. De esta manera, los conservadores también llegan a apoyar la democracia, y fíjense que también llegan a apoyar cierta noción de los derechos de las personas, sobre todo y especialmente el derecho de la propiedad, porque saben que en una sociedad donde ciertos genios en alguna área específica o ciertos afortunados de la lotería natural o de haber nacido en una buena familia tengan más cosas, tengan más recursos, tengan más poder adquisitivo que los demás, tengan más dinero que los demás, y eso puede someter cierta envidia de las mayorías, que por lo general no suelen tener tanto dinero, que pueden volverse hostiles hacia ellos. Entonces también necesitan una manera de proteger a las personas de estas mayorías. Y así también van a llegar a cierta noción de los derechos, aunque entendida de manera diferente. El énfasis va a estar puesto en otros derechos individuales respecto al tema de los derechos judiciales. También la concepción del sistema de justicia que ellos tienen va a ser distinta a la concepción garantista del liberalismo, va a estar más enfocada en castigar al culpable que en prevenir la posibilidad de castigar a un inocente. Y de esta manera se llega como a las diferencias entre liberales y conservadores, bien explicada por un único principio, que son dos maneras diferentes de entender la igualdad. Así, Dworkin concluye que el liberalismo es una moral fundada en una cierta manera de entender a los demás como parte de una neutralidad hacia sus concepciones de la vida buena. Y eso, muchas gracias por llegar hasta aquí.